¿Cómo estás, Maca? Buenas noches. Vamos a partir con la muerte de uno de los mayores asesinos seriales de Sudamérica. Estamos hablando de Pedrinho Matador. Aí não dá, né? Apontado como o maior serial killer brasileiro, autor de mais de 100 assassinatos, Pedrinho Matador foi executado neste fim de semana em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Bienvenidos amigos una vez más a la Nota Roja. El día de hoy hablaremos de Pedrinho Matador, alguien que podríamos clasificar como un Punisher brasileño, un hombre que dedicó su vida entera a buscar venganza, pero no siempre por un sentimiento de justicia, sino solamente para saciar su sed de sangre. En las polvorientas colinas de Santa Rita do Sapucaí, en Minas Gerais, Brasil, el 29 de octubre de 1954, nació Pedro Rodríguez Filó, un niño marcado por la tragedia antes de respirar. Su madre, víctima de los brutales golpes de su esposo durante el embarazo, dio a luz a un hijo con un cráneo deformado y un daño cerebral que, según los médicos, sembró las semillas de una furia incontrolable. La infancia de Pedro Rodríguez Filó fue un campo de batalla donde la violencia era la única constante. En su hogar en Santa Rita do Sapucaí, los puños de su padre, José, no solo castigaban a su madre, sino también a Pedrinho y sus hermanos, dejando cicatrices físicas y emocionales. El daño cerebral que sufrió en el vientre, consecuencia de los golpes, su madre, se manifestaban en explosiones de rabia y una fascinación por el dominio que los separaban de otros niños. En la escuela era un chico reservado, contenido, peleando con compañeros y mostrando una fuerza bruta desconcertante para su edad. A los 13 años ya manejaba cuchillos con destreza, apuñalando a un primo en una riña que casi lo mata. Presagio de su destino. Para el año de 1968, a los 14 años, la furia contenida estalló. Su padre fue despedido tras ser acusado injustamente de robar comida en la escuela donde trabajaba. Consumido por la humillación familiar, Pedrinho robó una escopeta de su abuelo y planeó una venganza implacable. Una noche, irrumpió en la alcaldía de Santa Rita y disparó al vicealcalde João Alfredo de Moraes en el pecho, dejándolo sin vida. Días después, rastreó al guardia de seguridad que, según él, era el verdadero ladrón y lo ejecutó con la misma precisión gélida. Estos asesinatos, cometidos con una crueldad escalofriante para un adolescente, marcaron el nacimiento de un vigilante que no solo buscaba justicia, sino que en realidad se deleitaba en un abismo de sangre que lo consumiría por décadas. A los 14, y con sangre en las manos y la ley en los talones, Pedro huyó hacia Mogi das Cruzes,
un hervidero de crimen en las afueras de Sao Paulo. Ya era 1969 y el adolescente ya conocido como Pedrinho Matador se sumergió en un submundo de narcotraficantes y pandillas, moviéndose como un lobo entre sombras. Encontró un refugio fugaz en el amor de María Aparecida Olimpia, una joven que quedó embarazada de su hijo. Una chispa de redención en su vida rota. Pero en 1971, a los 17 años, el destino le asestó un golpe brutal. Su novia, embarazada de 7 meses, fue asesinada por una pandilla local, presuntamente por una deuda o una traición en el turbio mundo del crimen. La rabia alimentada por su daño cerebral y un odio visceral lo transformó en una máquina de venganza. Pedriño rastreó a los responsables con una paciencia aterradora, infiltrándose en sus guaridas, interrogando a informantes y siguiendo rumores en las calles de Mogi. En una noche empapada de sangre, desató una masacre que estremeció la ciudad. Armado con cuchillos, una escopeta y una furia demoníaca, mató a 7 miembros de la pandilla. A uno de ellos, sospechoso de haber ejecutado directamente a María, lo torturó con saña, cortándole los dedos uno a uno antes de degollarlo, dejando su cuerpo mutilado como un trofeo macabro. Aunque las fuentes no confirman si el líder de la pandilla estaba entre los muertos, la carnicería fue tan devastadora que desmanteló la estructura del grupo, dejando claro que Pedriño no solo buscaba justicia, sino que sentía placer en un ritual de destrucción. Los cuerpos esparcidos en callejones y abandonados como advertencia convirtieron a este adolescente en un ángel exterminador que, en el caos de un Brasil bajo la dictadura militar, sembraba terror entre los criminales, mientras su alma se hundía más en un abismo sin retorno. En los años 70, Pedriño, ahora un adolescente aproximadamente entre los 18 y 19 años, se trasladó al corazón de Sao Paulo, una metrópoli donde el crimen florecía bajo la sombra de la dictadura militar. Conocido como Pedriño el Matador, perfeccionó su método de caza con una precisión que helaba la sangre, transformándose así en un Punisher brasileño que castigaba a los peores delincuentes con una brutalidad mítica. Sus presas eran narcotraficantes, violadores y ladrones, seleccionados con un instinto depredador que parecía sobrenatural. Se infiltraba en bares, favelas y prostíbulos, haciéndose pasar por un delincuente más para ganarse la confianza de sus objetivos, solo para atacarlos cuando menos lo esperaban. Usaba cuchillos, pistolas y en ocasiones sus propias manos, ejecutando con una brutalidad quirúrgica que dejaba mensajes claros en los bajos mundos. El crimen tenía un precio y él era el recaudador.
Un caso emblemático ocurrió en 1972, cuando Pedriño rastreó a un narcotraficante conocido como C. del Ataúd, un capo que aterrorizaba a una favela en el sur de Sao Paulo, con extorsiones y asesinatos. Tras semanas de acecho, lo emboscó en un bar abarrotado, donde, frente a los ojos atónitos de los clientes, le cortó la garganta con un machete en un solo movimiento, dejando que la sangre salpicara mesas, vasos, el piso y paredes, mientras gritaba: «Esto es por los inocentes que mataste». El cuerpo de C, con los ojos abiertos en un grito silencioso, fue abandonado como un trofeo de su justicia retorcida. Pedriño torturaba a menudo para obtener nombres de otros criminales, creando así una red de miedo que lo convertía en una leyenda urbana. Su daño cerebral amplificaba su violencia, pero también su astucia. Evitaba testigos, deshacía cuerpos en ríos o basureros y cambiaba de escondite con la rapidez de un fantasma. En un Brasil donde la policía estaba más ocupada persiguiendo disidentes políticos que a criminales, su impunidad era aterradora. Los medios, fascinados y horrorizados, comenzaron a llamarlo el Vengador de Sao Paulo, un título que resonaba en los titulares sensacionalistas de diarios como Noticias Populares. Para muchos en las favelas, Pedriño era un héroe oscuro, un justiciero que limpiaba las calles de escoria, mientras que otros veían en él un monstruo tan peligroso como aquellos a los que cazaba. Esta dualidad alimentó su mito en las calles. Los vendedores ambulantes susurraban su nombre con temor y admiración, mientras los criminales temblaban ante la idea de ser su próxima presa. Pedriño, con su cruzada sangrienta, no solo castigaba, sino que se deleitaba en el caos que dejaba tras de sí, acumulando decenas de víctimas en una guerra personal que pintaba a las calles de Sao Paulo de rojo. Finalmente, el 24 de mayo de 1973, el reinado de terror de Pedriño llegó a un fin abrupto cuando finalmente la policía lo capturó en Sao Paulo, acusado de múltiples asesinatos, incluyendo la masacre de Mogi das Cruzes y su cruzada contra narcotraficantes. Encadenado y arrojado a una patrulla policial junto a dos criminales, uno de ellos, un violador, Pedriño no esperó a llegar a la cárcel para actuar. En un arrebato de furia, estranguló al violador con las manos esposadas, dejando su cuello marcado como un presagio de lo que vendría. Fue condenado a 126 años de prisión, pero limitado por la ley brasileña a un máximo de 30 años, que luego fue extendido a 40. Pedriño pasó la mayor parte de su vida adulta en las mazmorras de Sao Paulo, un laberinto de concreto y desesperación, donde el crimen no conocía fronteras. Allí, su sed de sangre no se apagó, al contrario, se avivó, en un entorno donde los monstruos que cazaba en las calles ahora compartían su celda.
mató a más de 47 reclusos, todos ellos criminales convictos, violadores, traficantes y asesinos que, según él, merecían su justicia. Sus métodos eran un espectáculo visual de horror. Apuñalaba en las duchas con cuchillos improvisados de metal retorcido, degollaba en los patios con fragmentos de vidrio y en una ocasión le disparó a un compañero con un arma contrabandeada durante un motín, dejando un charco de sangre que se extendía como un río. Un episodio emblemático ocurrió en 1981, durante un motín en la penitenciaría de Taubaté, donde el caos estalló en una orgía de violencia. Pedriño, aprovechando la confusión de guardias distraídos y reclusos en pánico, lideró un asalto coordinado contra un grupo de traficantes rivales. Armado con una navaja casera y un tubo de metal, apuñaló a 3 de ellos en el bloque de celdas, cortando gargantas y rompiendo cráneos en un frenesí que dejó los pasillos llenos de sangre. Este motín no solo le valió una condena adicional por incitación a la revuelta y privación de la libertad, sino que consolidó su reputación como un demonio entre las rejas, un verdugo que convertía las rebeliones en prisión en cacerías personales. Pero el acto más escalofriante ocurrió cuando descubrió que su padre, José, estaba encarcelado en la misma prisión por el asesinato brutal de su madre. El hombre que lo había golpeado en el vientre, su propia madre, deformándole el cráneo y su alma, había desmembrado a la mujer con un machete en un arrebato de celos. Consumido por un odio que trascendía generaciones, Pedriño planeó su venganza con una frialdad demoníaca. Durante una visita, o según algunas versiones, en un encuentro casual en el patio, lo emboscó y lo apuñaló 22 veces, hundiendo la hoja en su pecho, abdomen y cuello, hasta que el cuerpo de José se convulsionó en un charco de agonía. No satisfecho con la muerte, extrajo el corazón de su padre con las manos temblorosas de rabia, cortó un pedazo y se lo comió crudo, escupiendo el resto sobre el cadáver mutilado, en un ritual caníbal que simbolizaba el fin de su linaje tóxico. Solo lo mastiqué, corté la punta del corazón y lo mastiqué y lo arrojé sobre su cuerpo. Confesaría años después, sin un ápice de remordimiento. Estos crímenes en prisión no solo extendieron su sentencia, agregando años por motines y privación de libertad, sino que lo convirtieron en una leyenda dentro de las rejas, un verdugo entre los verdugos, temido hasta por los guardias y reclusos, en un sistema penitenciario donde la violencia era la ley. Pedriño el vigilante que cazaba monstruos se había convertido en el más temible de todos, un depredador cuya furia alimentaba décadas de encierro, amenazaba con consumir a todos los que se cruzaran por su camino. Tras 34 años de encierro, el 24 de abril del año 2007, Pedriño salió de la prisión de Sao Paulo.
como un fantasma de su propio pasado, liberado por una ley brasileña que limitaba las condenas, aunque su sentencia original sumaría los 126. A los 52 años finalmente fue liberado. El hombre que había dejado un rastro de más de 70 cuerpos se instaló en Fortaleza, Ceará, trabajando como vigilante nocturno. Una ironía cruel para un cazador de criminales, intentando fundirse en la normalidad de un Brasil que había cambiado, pero donde el crimen seguía reinando por un tiempo. Finalmente creció el verdugo y al parecer esa maldad se había extinguido. Pedriño juraría ante las cámaras que su furia se había apagado, que el daño cerebral y los años tras las rejas lo habían curado, pero la sombra de su legado era larga. En septiembre del 2011 fue arrestado en su casa rural en Balneario Camboriú, en Santa Catarina, acusado de incitación a motín y privación de libertad por crímenes cometidos durante su encarcelamiento inicial y por otros actos de violencia carcelaria. Condenado a 8 años más, regresó a las celdas por 7, hasta su segunda liberación en 2018 por buena conducta, sorprendentemente. De nuevo a los 63 años es liberado. Esta vez el mundo había cambiado. Redes sociales, YouTube, se había convertido en un nuevo campo de batalla. Y Pedriño, ahora un anciano con el rostro marcado por cicatrices, su voz ronca por décadas de gritos, se reinventó como un reformado y lanzó su canal Pedriño Ex Matador, donde con una calma escalofriante comentaba crímenes modernos, analizaba casos de narcos, violadores y advertía a los jóvenes sobre los peligros del crimen. En videos que acumulaban miles de vistas, él relataba sus propios asesinatos con una frialdad que helaba la sangre. No me enorgullezco de lo que hice, pero fue justicia, decía mientras sus ojos, hundidos en arrugas, brillaban con un eco de esa furia pasada. Se presentaba como un vigilante arrepentido que educaba al público sobre la mente criminal, jurando no volver a matar y posicionándose como un héroe oscuro, reciclado en influencer. Para sus seguidores era un mito vivo, un Dexter brasileño que había sobrevivido al infierno. Para los críticos, un depredador empaquetado en likes y suscripciones. En su canal, Pedriño no solo narraba horrores desde la masacre de Mogi hasta el canibalismo de su padre, sino que respondía a preguntas de fans, ofreciendo lecciones morales con una sonrisa torcida. El crimen no paga, y si lo hace yo cobraba. Esta transformación digital en un Brasil donde el true crime es un fenómeno viral, lo convirtió en una celebridad controvertida. Un hombre que pasó de degollar traficantes a desmenuzar casos en cámara, pero cuya alma, marcada por el daño y décadas de sangre, dejaba la duda. ¿Era realmente reformado o solo era un lobo disfrazado de cordero, acechando en la red para una última caza? El 5 de marzo de 2023, a las 10 de la mañana, el ciclo de violencia que definió la vida de Pedro Rodríguez Filó se cerró con un estallido de balas en Mogi das Cruzes, la misma ciudad donde había desatado su masacre adolescente.
3 hombres en un auto abrieron fuego contra él frente a la casa de un familiar, dejando su cuerpo acribillado en la acera. Un final poético para el cazador de criminales que a los 68 no pudo escapar de la venganza que tanto había sembrado. La policía de Sao Paulo confirmó que las heridas múltiples de bala acabaron con su vida. Pedrinho Matador, un hombre cuya redención en YouTube no pudo borrar las cicatrices de un pasado empapado en sangre. No se sabe si sus asesinos eran deudores de su cruzada o simples oportunistas, pero el eco de su muerte resonó como un cierre inevitable. El verdugo al final se convirtió en la presa. Sin embargo, la muerte de Pedrinho no apagó su sombra. Al contrario, la amplificó en un legado cultural que divide y fascina a Brasil. Conocido como el Dexter brasileño o el Punisher brasileño, su historia inspiró directamente al personaje de Dexter Morgan en la serie y los libros de Jeff Lindsay, un forense que caza asesinos con la frialdad de un vigilante, reflejando la dualidad de Pedrinho como justiciero y monstruo en la sociedad brasileña. Su figura es un espejo roto para muchos en las favelas y comunidades marginadas, donde el Estado falla en combatir el crimen organizado. Pedrinho representa una justicia cruda y necesaria, un símbolo de resistencia contra la impunidad. Alimenta el narcotráfico y la corrupción. Sus videos en YouTube, aún visibles con miles de vistas, sirven como advertencia y entretenimiento macabro, alimentando el boom del true crime en Brasil y debates éticos sobre la venganza personal. Pero su legado también es una advertencia siniestra en un país con una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Glorificar a un asesino como héroe perpetúa un ciclo de violencia que devora generaciones, recordándonos que el verdugo, por noble que parezca su causa, siempre termina cubierto de la misma sangre. Y ahora, amigos, les toca a ustedes decirme qué piensan. Me gustaría leerlos. ¿Qué opinan de Pedrinho Matador? Cuéntamelo, por favor, en la caja de comentarios. Dime, ¿te parece un vengador o te parece un asesino más? ¿Piensas que lo que hizo estuvo bien o estuvo mal? Dame tus impresiones y no te olvides, si te gustó este capítulo, regálame un like, suscríbete al canal y por supuesto comparte nuestros videos con tus amigos y conocidos. También puedes sugerir casos en la caja de comentarios. Los estaré leyendo, mis amigos. Nos escuchamos la próxima vez.